Estás escuchando Mundo Quelonio FM, versión podcast de mundoquelonio.blogspot.com, donde podrás encontrar cosas sobre sectas ridículas, conspiranoias absurdas y gente que se excita con los parachoques. Si quieres escribirnos, participar o ponernos verdes, mándanos un email a mundoqueloniofm@gmail.com. Puedes seguirnos en iVoox y en mundoqueloniofm.blogspot.com. Buenas, bienvenidos a Mundo Quelonio FM, otra semana más. Esta semana os traemos un tema algo más ligerito, es un audio un poco más corto, pero bueno, está bastante interesante. Hoy os vamos a hablar sobre un pequeño estado llamado Nauru. Nauru, que forma parte de esos territorios que llamamos las zonas random de la Tierra. ¿Y por qué son las zonas random de la Tierra? Lo habíamos dicho en alguna ocasión, era, pues, por ejemplo, Asia Central, la nombramos como una zona random de la Tierra, una zona que realmente no ha tenido gran protagonismo a lo largo de la historia. Hay países allí que la mayoría de la gente desconoce o no sabe ni cómo son ni qué clase de pueblos lo habitan. Ese tipo de zonas. Sí, sobre todo esas zonas de la Tierra que tú preguntas a alguien normal de la calle, oye, ¿tú sabes qué tipo de países hay, cómo se llaman, cómo es, simplemente cómo es de visual esa zona? Y la gente muy probablemente se encogerá de hombros y te dirán, pues no tengo ni idea. Ya, claro, o sea, por ejemplo, está la zona insular. Bueno, en el caso de Turkmenistán, cuando hablamos de Turkmenistán, pues era la zona random que tocaba ese día, era la zona de Asia Central, pues que acaban en Istán. Y hoy le toca el turno a los países chiquititos microscópicos que hay en Oceanía, tales como Fiji, Kiribati, las Islas Salomón, ¿cuáles otras más? Tonga hay uno, ¿no? Tonga, Samoa, por ejemplo, y entre ellas la pequeña isla de Nauru. Entonces, bueno, como No nos hemos recreado un poco en Nauru. Bueno, para empezar, Nauru es uno de los países más pequeños del planeta. En concreto, es la república más pequeña del planeta y el país más pequeño de Oceanía. claro, no es el país más pequeño del planeta porque hay más pequeños como por ejemplo Ciudad del Vaticano, Mónaco, pero esos son países, claro, pero esos países no son repúblicas, pero entonces como república es Nauru, la república más pequeña del planeta. Bueno, de hecho, el Vaticano un día la vamos a tener que poner en países raritos porque también tiene lo suyo. Sí, sí. El Vaticano en concreto es el más pequeño del planeta. Pero Nauru
por ejemplo, no solamente que es que aparte de ser pequeño, es que es tan pequeño que sus recursos son bastante limitados. De hecho, ni siquiera tiene aglomeraciones urbanas. O sea, no tiene ciudades ni tiene pueblos. Lo que tiene son distritos. O sea, ¿cuál es la capital de Nauru? Pues dicen que es Yaren, pero en realidad Yaren no es una ciudad, como cabría sospechar, sino que es simplemente un distrito donde está la casa de gobierno. Que vive gente y ahí tienen montado un poco, pues, lo que sea su parlamento, lo que sea. Y tuvieron un presidente, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero fue atleta olímpico y estuvo en Barcelona. Sí, atleta olímpico de halterofilia, concretamente. Sí, es una cosa curiosa que un presidente de Nauru ha estado en España y no como representante diplomático, porque tampoco sé muy bien cuántos países tendrán embajada en Nauru. Pero, por ejemplo, también otro de las características de ese país es que, bueno, al ser tan pequeño, Pero no como representante diplomático, sino que estuvo en España levantando pesas, hinchándose el cuello y la pena del cuello mental, hacía esfuerzos. y luego se fue. Pero, por ejemplo, el- ahí, o sea, otro de los rasgos de que tenga tan pocos recursos es el hecho de que ni siquiera tiene moneda propia tampoco. Bueno, Andorra tampoco la tuvo en su momento, antes del euro. Usaban indistintamente francos franceses y pesetas. Y después saltaron al euro. Pero, por ejemplo, Nauru utiliza simplemente el dólar australiano y esa es la única moneda que se utiliza en el país. Aparte, todo el tema de defensa militar y temas de ese estilo, pues también están vinculados a Australia. Y mira hasta qué punto están vinculados a Australia, que su edificio financiero principal está en Melbourne. Sí, es el Nauru House y claro, mucha gente dirá, claro, es que Nauru, es Nauru, así como me la están pintando, pues debe ser la típica islita, y son gente que tiene una falda de hojas y ya está. No, 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 Nauru es un país muy rico, a pesar de todo. Y esto es lo que más nos ha llamado la atención de este país. Claro, y es que Nauru es un país claro, hay una cosa que se dice, que es que cuando somos menos, pues claro, tocamos a más. Y eso es lo que pasa en Nauru, pues como son tan poquitos habitantes, eso me parece con los 30.000. ¿Qué pasó? No, Pues es que que no llegan de hecho ni a los 20.000, están en torno a los 13.000, 18.000 más o menos. 13.000. 13.000, 18.000, si mal no Sí, sí. recuerdo, en el artículo de Mundo Cronio Classic. No recordaba bien, es verdad, son 13.000 habitantes aproximados. Pues de esos 13.000 habitantes aproximados, pues podemos decir que fueron afortunados de ser tan pocos, porque en la isla se encontró eh, eh, algo tan importante como era el fosfato. Y claro, a partir de ahí, pues ese pequeño país empezó a despegar económicamente y como resultado, pues aparte de que construyeran aquel edificio financiero en Melbourne, en Australia, pues el país, bueno, se llenó de millonarios, de gente que de la noche a la mañana se habían vuelto ricos. Y claro, de ahí vinieron otros problemas como eso. Bueno, y que también le ha ocurrido a otros pueblos, y que de repente han asumido cosas de la cultura occidental y no han sabido gestionarlas muy bien. Por ejemplo, empezó la comida basura. Sí, Van a eso es. comer basura a saco. Se hicieron ricos y dijeron, pues asumieron automáticamente los vicios de la cultura occidental. Pues, McDonald's, Kentucky. Pero de un modo demasiado abrupto. O sea, ahora mismo podemos decir que de esos 13.000 habitantes, aproximadamente el 80% tiene diabetes y problemas derivados de la diabetes. Es decir, hay un montón de gente que está ciega, pero ciega de comer mierda. Sí, porque la diabetes es uno de los efectos secundarios que puede tener es que te quedas ciego. Y la gente dirá, "Oh, porque la diabetes eso no estaba asociado con el azúcar". La comida basura en su mayoría, uno de los componentes principales de la comida basura es el azúcar. Incluso las hamburguesas, el ketchup, todo eso lleva una cantidad de azúcar alucinante. El documental aquel de Super Size Me, en el que un hombre empezaba a comer de un McDonald's y solo se alimentaba de eso para demostrar los perjuicios que había hacia para
esto conllevaba para la salud, pues es que decían que incluso las ensaladas de los McDonald's tienen un porcentaje de azúcar que puede matar a un caballo. O sea, telita. Bueno, pues esa comida, empezaron a hincharse a esa comida un pueblo, como el pueblo nauruano, después de haberse pasado durante toda la vida, durante toda su existencia, viviendo de la agricultura tradicional o de lo que Sí, vete tú a saber que comieran. sí, lo poco que consigan recolectar, cazar y pescar. No habría pesca también. Y poco más, y de repente a comer hamburguesas como loco, pues imagínate. Así que te puedes encontrar un pequeño país lleno de gente con obesidad mórbida, conduciendo motos chiquititas y muchos en el hospital. Y todo eso en cuestión de unos pocos años, de la noche a la mañana, como quien dice. Unas cuantas décadas. Aunque bueno, el país, hay que decirlo, no les está yendo tan bien con el tema del fosfato. Y es que, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo una foto de Nauru, no de una parte de Nauru, sino de Nauru, tomada desde el avión, porque es que sí, o sea, es tan pequeño que todo el país se puede ver desde la ventanilla del avión. Y parece ser que, bueno, fosfato que se ha estado extrayendo del país durante todos estos años, pues ha empezado a escasear. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Se les acabó la gallina, los huevos de oro. Y bueno, puede que de aquí a algunas décadas, pues a lo mejor vuelvan a comer comida más sana, pero de repente, pero de momento yo no sé muy bien lo que va a ser de su economía si les falta esto. Sí, porque todo el dinero que han recibido no lo han gastado precisamente en tratar de fomentar una economía más sólida en Nauru. Para Producir nada. algo, claro. Aunque bueno, antes de empezar la grabación hablábamos tú y yo de que, bueno, que a lo mejor también les pasaba lo mismo que a España. Y yo le digo, no, 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 para nada, porque ellos vivían de algo que sí tenían. En Mm. España se vivía del dinero que a lo mejor tendríamos en un futuro. Así que bueno, Aunque lo mismo, también como hablábamos antes, lo mismo tampoco es algo de lo que tengan que preocuparse, porque si es uno de los países que está en el punto de mira de que si a lo mejor las aguas siguen subiendo debido al deshielo, pues lo mismo desaparece. sí. Pero bueno, no sigue siendo un panorama no muy interesante. Así que bueno, Y luego, bueno, sí. ¿qué más podríamos contar sobre Nauru? Bueno, podríamos hacer una pequeña resumen sobre su historia, que bueno, básicamente en 1888 entró a formar parte del Imperio Alemán. Los alemanes dijeron, pues ahora este país es nuestro. Bueno, luego principios del siglo XX, un explorador alemán decidió hacer un diccionario del nauruano al alemán. Bueno, y tras la segunda, ahora hablaremos del tema de la lengua nauruana. Y bueno, básicamente es en el 45, tras la Segunda Guerra Mundial, Australia reclama Nauru y en el 67 Nauru se independiza de Australia. Aunque como hemos dicho sigue dependiendo enormemente de Australia. Es lo que pasa cuando los países son tan chiquitines, que realmente sí tienen la independencia y pueden hacer más o menos lo que quieran, pero siguen necesitando una especie de gran hermano ahí que les esté echando un cable de vez en cuando. Entonces, bueno, la isla fue, como hemos dicho, pasó por la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por los japoneses y luego estos fueron expulsados por los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, también es un panorama que tuvieron bastantes islas del Pacífico. Pues no olvidemos que Japón reclamaba toda Oceanía para ellos. De hecho, incluso había dicho que tarde o temprano acabaría invadiendo Australia. Eh, con eso nos podemos hacer una idea. Y luego, bueno, aparte, si quieres ya nos metemos con el tema del idioma nauruano. Sí, es un momento de abordarlo, yo creo. El idioma nauruano, que, que como hemos dicho fue traducido por un explorador alemán, fue traducido en el año 1907. Y bueno, en ese año el idioma que se llama Dorerin Naoreo, que hoy en día es cooficial con el inglés, pues se tradujo dando lugar a un diccionario del que hoy podemos decir cosas
curiosas, como por ejemplo palabras que coinciden, como por ejemplo araña, que ellos no usan araña para hablar de ningún arácnido, sino para hablar del número 1000. Aunque luego, bueno, a ver. Yo voy a decir los números 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. A ver, los números son Aiken, Ata, Aibu, Araña, Ata, Erañan, Aibu, Erañan. Curioso. Es curioso. Bueno, y una cosa también curiosa es el hecho de que la lengua de Nauru tenga la letra ñ. Aunque, Sí, que bueno, claro, la letra. tanto ahora es un símbolo nacional, ¿no? Aquí en España, pero bueno, si uno se pone a rascar un poco, descubre que es un sonido bastante común en el resto del mundo. Bueno, no es bastante común, pero más común de lo que uno cabría pensar. Claro, bueno, la letra en sí no es, no está en todos los idiomas. Bueno, en nauruano no podría estar porque es una letra, aunque no la tenga muchos países, pero viene de la letra N, es una letra N a la que le pones un palito encima, pero que en realidad es una transcripción de los sonidos. Entonces, ellos no tenían una lengua hablada. De hecho, fue este alemán el primero o sea, no tiene una lengua escrita, perdón. Y hasta que, bueno, llegó este alemán y creó ese diccionario. Sin lo cual, por cierto, podía haber desaparecido el idioma. Es un problema que tienen las lenguas no escritas. Y bueno, a lo que íbamos a hablar de la letra ñ, podemos decir que sí, que está en algunos otros idiomas. Por ejemplo, en el Wolof, que es un idioma africano. En la Bretaña francesa se habla en bretón. Y en más otros idiomas, me parece que Tengo en aquí, Zamor. tengo aquí apuntado en algunos idiomas indígenas de América, Sí, filipino, el el tetún, tetún, que es una lengua de idioma de Timor, Timor. el boluf, que es un idioma Wolof, africano, sí. El tártaro de Crimea también. el nauruano, y bueno, y aquí en la península ibérica el gallego y el euskera también tienen la letra ñ. No olvidemos que para una palabra tan vasca como icurriña, pues tiene la ñ. Y los diminutivos gallegos, que ya sabemos que acaban en iño, iña. Y morriña, Morriña, claro, morriña. término que a mí me gusta mucho. Así que bueno, así que el nauruano en ese pequeño rincón de la Tierra, en ese pequeño rincón de esa zona random de la Tierra, pues también se utiliza la ñ, normalmente. Y bueno, si quisiéramos hablar sobre la cultura de Nauru, la verdad es que podríamos hablar más bien poco, porque una de las consecuencias que tuvo su rápido enriquecimiento fue pues que prácticamente abandonaron su cultura. Sí, La televisión local simplemente empezó a emitir programas australianos, fútbol australiano, cricket, programas en sí, inglés. ha habido un retroceso realmente de su cultura, porque, como se dice, bueno, lo típico que suele ocurrir, pues aparece una cultura que tiene medios de comunicación y que digamos, no vamos a decir que sea mejor, pero que sí que tiene, digamos, más infraestructuras, pues acaba simplemente desplazando a la cultura local. Eso es una cosa que suele ocurrir bastante. Ya no hablamos de persecuciones, ni prohibiciones, ni nada, simplemente que incluso por el hecho de que disponga de más libros y la otra es una lengua que, bueno, hay un diccionario y poco más, pues digamos que juega con ventaja. Sí, son cosas que caen en desuso. Si de Así que pronto bueno, si de pronto en un país todo el mundo empieza a hablar otro idioma, pues al final cae un poco y no se fomenta su idioma natal, pues cae un poco en desuso y al final. así que bueno. En cuanto a lo a más cosas acerca de su cultura, bueno, podemos decir que afortunadamente se está recuperando un poco el tema del idioma. Antes tenían una emisora en la que retransmitían todo en inglés. Ahora por lo visto se ha puesto las pilas y están retransmitiendo en urbano. Y luego aparte hay un detalle que me llama mucho la atención y que aparece en el blog de Roquelonio, y que es el tema de que una de las imágenes más antiguas, una de las fotografías más antiguas que se tienen de la cultura local, del pueblo local, es la de un guerrero. O sea, estamos hablando de que es un país chiquitísimo,
microscópico, que tiene muy pocos habitantes, que han estado ahí toda la vida y ya habían tenido guerras entre ellos. Bueno, también había habido, yo veo que una de las consecuencias, o sea, causas de la desaparición de la población nativa de la isla de Pascua había sido las guerras. Sí, Entonces, eso también es un país que es una isla y ya se estaban pegando entre ellos todo el día. la isla de Pascua. Pero, claro, bueno, eso de la isla de Pascua se puede ver en la película Rapa Nui. Está muy bien. Habla de un conflicto que hubo entre una especie de clase dirigente y otra clase que eran los trabajadores durante la elaboración de los Moais. Así que bueno, pero Nauru, que más o menos no sé si es más grande o más pequeño que la otra isla, pues podemos decir que ya tuvo su... Sí, pero algo que también se nos achaca mucho a la cultura occidental es eso, que se nos considera una cultura muy bélica, muy belicosa, lo único que hacemos es pegarnos entre nosotros y con todo el mundo. Bueno, como podemos ver aquí en todas partes cuecen habas, como decía mi abuela, y en Nauru cuando llegaron, una de las imágenes más famosas es la de un guerrero. Entonces, por cierto, cuya vestimenta, como bien mencionas en la página de Mundo Quelonio, es cierto que se parece bastante a la indumentaria que llevaban los guerreros del planeta de los simios, la versión de Tim Burton. De la antigua, del planeta... Ah, no, 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 perdona. No, 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 sí, sí, es de la antigua. Sí, bueno, De la antigua, de los años 60. Esta de los imagen, años 60. sí, sí, sí. Esta imagen es de los años 60, es de los gorilas, que se supone, en el planeta de los simios se supone que los militares eran gorilas y tal. Y, y es que el traje es casi igual, es que es muy parecido. O sea, el traje que lleva este hombre es una especie de casco, de no sé qué material, pero parece piel de alguna fruta muy estirada, no sé, es enorme con puntitas chiquititas. Y luego tiene los brazos así como, no sé, como si tuviera una especie de cota de malla de algún otro material, no sé, de algún tejido o algo así. Mm. Muy curioso que ya tuvieran ese tipo de cultura, ese rasgo cultural de la guerra, en una islita que es más pequeña que nuestra propia ciudad. Y nosotros no somos una ciudad muy grande. Sí, no, Alcalá es una ciudad... Bueno, es grande, pero vamos, que es una isla muy pequeña. No sé si tengo aquí Y, las medidas. No, no tengo aquí las medidas, pero bueno. y yo lo tengo. Lo vamos a hacer con Tommy de Nauru, que tanto que hablamos de lo pequeño que es y no decimos nunca lo que mide. A ver, Ah, exactamente ahora mismo tenía una población estimada en julio del año 2005 de 13.048 habitantes, de los que hay que decir que hay que recordar que el 80% tiene diabetes, o diabetes aguda. Em, y el tamaño del país es de 21,3 kilómetros cuadrados. Sí, amigo, eso es un país. madre mía. Así que bueno, podríamos... ¿Tú crees que se podría decir más cosas? ¿Podríamos hablar de más cosas de Nauru? La verdad es que tampoco hay mucho más que comentar, simplemente eso Porque fíjate que creo que nos hemos quedado cortos al elegir un país tan minúsculo. es lo que tiene un país tan pequeño que da un poco de sí. Pero bueno, básicamente yo quiero siempre insistir, o sea, pensar en un país en el que su población, pues bueno, cultura indígena, simplemente pues se van a caza y a recolección y de pronto descubren que hay fosfato, empiezan a explotarlo, todos Bueno, millonarios, todos gordos y todos diabéticos. y todos millonarios y todo. Bueno, podríamos... hay una embajada de Nauru en la República Popular China. Porque claro, China pues está comprando todo lo que puede. Y a ellos todavía les queda algo de fosfato. Pero bueno, si queréis, hablando del fosfato, si queréis que os hagamos una especie de descripción de cómo es físicamente Nauru, pues bueno, imaginad una islita con algo de vegetación. O sea, no es una isla muy verde, es una isla con algo de vegetación, lo que queda. Y en el centro hay una planicie inmensa,
de tierras yermas en las que han estado sacando todo el fosfato como han podido. Alrededor del país, bueno, del país que ya de por sí tiene forma así un poco como yo digo de rebanada de pan, rodaja de mortadela mordida por un lado, pues tiene una carretera que surca todo el país, todo el contorno del país, y que creo que en unos 70 minutos lo puedes recorrer en coche, perfectamente. Hubo un hombre que lo hizo, se cronometró y fueron 70 kilómetros. Hay una línea completamente recta que está en el sur y esa es la rampa de aterrizaje. Es decir, la rampa de Sí, de los aterrizaje, aviones, para que despeguen, aterricen. exactamente, pero que es casi la mitad del país. Es que casi va a haber que aterrizar en hidroavión. Sí, o sea, Bueno, yo recomiendo buscar fotos de Nauru porque es que es... y pensar que eso es un país. sí, exacto, es un país. Y bueno, pues es que creo que poco más podríamos contar. No, la verdad es que no hay mucho más. Así que, bueno, recordar a los que les interesen que hay un artículo en mundoquelonio.blogspot.com sobre Nauru y que hay un link a su diccionario, que está de Nauru al inglés y al alemán. Hay un link al diccionario y hay otro link al, a la página web del Nauru House, es el edificio de finanzas que tienen en Melbourne, que ahora mismo no sé qué va a ser de ese edificio, porque claro, si no han invertido en nada, es lo que hay. Claro, eso, pues que a la gente vas a pensar y dices, es un país que ha tenido un montón de dinero y no ha invertido absolutamente en nada. Nada. No han pensado de, oye, el fosfato este se nos puede acabar en un día de otro. Ay, qué mierda. ¿No? Y a lo mejor les viene bien, a lo mejor pueden volver a la pesca y recuperan la salud. Yo qué sé, podrían haber invertido en renovables o algo, ya que es un país con mucha costa. Podrían haber intentado crear algo de energía maremotriz o eólica marina o... Tampoco tienen mucha costa, ¿eh? Tienen la costa que tienen Bueno, un sí, sí, país pero... microbiano. Bueno, no sé. Algo podrían haber hecho algo, la verdad. ¿No? Sí. Yo creo que podríamos en un futuro hablar de otros países chiquitines de Oceanía. Porque, como te digo, eh, estas circunstancias de ser tan microbianos, pues da lugar a que pueda surgir algunas que otras curiosidades. Está, bueno, el tema también de la evacuación de todos los países de Oceanía. Sí, Hay un ese, montón de ese, ese países. tema me gustaría comentarlo antes de despedirnos. Sí, el, el caso es que, como bien sabéis, bueno, hay gente que lo duda y gente que tiene conspiranoia al respecto. Eh, hay un deshielo en las zonas polares en la Tierra, como muy bien deberíamos saber, y muchos de esos países, pues son, aparte de estar completamente rodeados por agua y tener la costa muy cerca, que no son países muy extensos y tal, o sea que nada que suba el agua, pues se van a quedar sepultados por las aguas, pues al tener estas circunstancias y al ser tan bajos, no tienen, o sea, el territorio es una laminita por encima del agua, no tienen muchas montañas ni nada, Sí, que a lo pues mejor digamos el que, punto más alto está a lo mejor a 50 100 metros. claro, exacto, entonces el problema que tienen es que como suba un poquito el agua, esos países desaparecen. Y lo que hizo Naciones Unidas es crear todo un programa un protocolo de actuación para que en caso de que esto suceda, pues poder evacuar a países enteros, a Australia y Nueva Zelanda, que son los hermanos mayores de Oceanía. Y bueno, y aparte de Australia, que es un país que está bastante vacío, todo hay que Sí, decirlo. Australia es un país que podría albergar a toda la población de Oceanía sin ningún problema. Pero perfectamente. Y bueno, también es difícil porque más de la mitad de Australia es desierto, pero bueno. Y estos son pueblos que han vivido pegados al mar durante toda la vida, pues también es un poco complicado. Pero que, bueno, que en cualquier caso sería un último recurso. Mm. Así que bueno,
Entonces, bueno, yo creo que ya... Yo creo que con esto ya os queda claro acerca de Nauru todo lo que buenamente hay que saber. Lo Bueno, básico. y esperamos haberos abierto un poco el apetito, bueno, para que investiguéis un poco por vuestra cuenta, pues aquí también nuestra función es esa, alentaros a investigar un poquito este tipo de curiosidades que la gente piensa que es tontería, nosotros creemos que es la salsita del mundo. Un día hablaremos de otros territorios y países. Hay territorios como, bueno, hay países extraños también como el Vaticano, que no por escucharlo, no por, no por conocerlo y saber sobre él o incluso haberlo visitado, se nos escapan cosas bastante peculiares y raras desde el país. Así que eso, dejaos... No os creéis las tonterías de la conspiranoia, que el mundo en sí es bastante entretenido, no hace falta inventarse tonterías. Exacto, no hace falta. Otro día podías hablarnos de las Islas Cocos, que tienes anécdotas curiosas. La anécdota de las Islas Coco, eso bueno, quizá cuando traigamos a nuestro compañero que no, para el programa de cine, nos puede comentar una anécdota curiosa sobre las Islas Coco. Sí, curioso. Pues nada, sin Bueno, más nos despedimos de Mundo Quelonio hasta que se nos ocurra de qué otra cosa hablar. venga, hasta Venga, otra. chao.